Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, ya es domingo. Esto es Coronavirus, la pandemia, este programa especializado sobre la COVID-19, esta enfermedad que ha trastocado cada rincón del planeta. Una producción de la Universidad de Guadalajara y que gracias a las emisoras de América Latina ya se transmite en 10 países, en casi una treintena de señales en México y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le dejamos los medios en que usted puede hacer contacto con nosotros a través de la línea del WhatsApp en el 33 22 42 06 90 y también en Facebook y Twitter nos puede encontrar como Canal 44 TV. Este día vamos a tener muchísima información de lo que ha ocurrido con el coronavirus en las últimas horas. Para iniciar, vamos hasta Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde se encuentra mi compañero Roberto Castañares. Él es corresponsal de la agencia EFE y colaborador de Canal 44. Adelante, Roberto, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los 10 millones y medio de casos confirmados en todo el mundo de personas diagnosticadas de COVID-19 han quedado ampliamente superados. Avanzamos y sin remedio a los 10.700.000 y todo apunta a que este mismo fin de semana rozaremos o incluso superaremos los 11 millones de infectados. Las muertes, sin embargo, no avanzan del mismo modo, afortunadamente, y llevan ya varias semanas en torno a las 4.000 diarias. Eso hace que hoy hayamos superado las 516.000. En cuanto a los países más afectados, Estados Unidos está marcando estos días el récord de detección de casos, superando ya los 50.000 en las últimas horas, que es una cifra no alcanzada hasta ahora. También está India en el peor momento desde el inicio de la pandemia y siguen sin alcanzar aparentemente el pico más alto de la epidemia Brasil y México. Por cierto, México, según los datos contabilizados por la Organización Mundial de la Salud, es el 10º país con más casos detectados y el 6º con más fallecidos por coronavirus, pero con la evolución de los últimos días, en el inicio de la próxima semana será ya el 5º con más muertos, superando a Francia, y el 8º con más casos detectados, ya por encima de Italia y de España. En América Latina, además, preocupan las consecuencias económicas de las cuarentenas. Más de 8 millones de empleos están en riesgo y, como ocurre en Europa, donde aparentemente lo peor sanitariamente ya ha pasado, la peor recesión de la historia está acercándose. Como hemos dicho otras veces, la responsabilidad individual es fundamental para atajar la pandemia mientras llegan las vacunas y los tratamientos médicos eficaces, que aún van a tardar en estar sobre todo a disposición de todos. De momento, la Organización Mundial de la Salud controla 17 vacunas candidatas contra la COVID-19 que se encuentran en ensayos clínicos. Esas investigaciones se concentran sobre todo en los estados más desarrollados, por lo que se ha planteado la necesidad de involucrar de todas las formas posibles a las instituciones científicas de los países en desarrollo y alentarlas, donde sea posible, a realizar sus propios estudios. Una vez más, todo ayuda. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Aquí en el estudio yo saludo a Marina Casten-Monjes, quien hablará sobre el binomio de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, como es el caso del dengue y el COVID-19. ¿Qué hacer cuando una persona lamentablemente da positivo para COVID-19, pero también al mismo tiempo transita por su cuerpo la enfermedad del dengue? Vamos a verlo. Son dos enfermedades que, tienen sus muy especiales particularidades. Una de ellas, pues el dengue, que ya sabemos, tenemos más de 10 años conviviendo con el dengue, al menos aquí en Jalisco. La gente hace caso omiso a descacharrizar, a tener libres de situaciones de acumulación de agua para generar la reproducción larvaria y por ende la eclosión de moscos y todo esto, y el número acelerado de casos de dengue. Y el otro, la ignorancia o la incredulidad de la presencia aún de COVID
COVID-19 en la ciudad o en el estado. Entonces se está juntando con dos situaciones muy delicadas que puede devastar el sistema sanitario estatal. ¿Cuáles son los factores ambientales que contribuyen a que estas dos enfermedades transiten de manera simultánea en la población? Bien, uno, ya sabemos, empezó la temporada de lluvias, entonces el temporal de huracanes, empiezan las lluvias, de poquito a poquito se empiezan a acumular, no sé, los platitos de las macetas, alguna tapadera de que tengas por ahí o algún bote donde tienes productos de limpieza que tienen ciertas hendiduras, que también se acumula agua ahí y que no lo movemos muy rutinariamente. Entonces ahí va el mosco y ovoposita, y entonces ahí después de cierto tiempo eclosiona ese huevo, sale la larva y bueno, de ahí ya evoluciona al mosco, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues también ahorita con COVID estamos todos encerrados en casa, que bueno, ahorita ya hablaremos de eso, cómo se incrementaron los casos a raíz de la reapertura de ciertas situaciones, pero el dengue lo tenemos adentro de casa, el mosquito del dengue lo tenemos adentro de casa, y si las personas que ahorita están en aislamiento en sus domicilios no se están dando a la tarea también de estar limpiando y estar vigilando todos esos depósitos de acumulación de agua, pues tarde que temprano, si no les da la COVID-19, les va a dar dengue. Sin embargo, les puede dar de manera simultánea las dos. Hace 3 semanas. Sí, ya hay casos reportados de COVID con dengue. Entonces, pues si la COVID-19 por sí sola es muy grave, si el dengue grave, su nombre lo dice, es grave, pues ahora combinar dengue con la COVID-19, pues el pronóstico va a ser muy desalentador para algunos pacientes. Claro. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que puede tener dengue para que sepa diferenciarlos de COVID-19? Me estás haciendo una pregunta bastante difícil porque comparten los mismos síntomas, ¿sí? A excepción de la tos. Todos presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, puede presentarse diarrea, puede presentarse mareo en las dos enfermedades. En COVID puede presentarse tos. Hemos tenido casos que no han tenido tos y que son COVID positivos. Lo que estamos haciendo es, si trae sintomatología compatible, tomamos las dos pruebas. Se aplican las dos pruebas al mismo tiempo. Sí. Que es la de PCR y la de... La PCR y la NS1 para dengue. Para dengue. Sí. ¿Qué pasa cuando alguien da positivo en alguna de estas dos? ¿Qué pasa? Bueno, si se da la COVID-19, pues ya sabemos, te vamos a aislar, te vamos a sugerir el aislamiento de acuerdo a la evolución de los casos. Generalmente la mayoría afortunadamente están presentando síntomas leves que pueden permanecer en casa. Les damos los signos de alarma y en caso de presentar cualquiera de los signos de alarma de la COVID-19 se tienen que presentar en los hospitales para ser revalorados y ver si va a continuar en aislamiento en casa o si lo vamos a hospitalizar. Ahorita que está toda la gente en aislamiento social, deberíamos de darnos a la tarea de ver qué tantas cosas tenemos en los patios, y tenemos en las cocheras, inclusive podemos ir a ayudar a los vecinos. Hay personas ya de la tercera edad que no pueden hacer ese proceso, pero sí podemos ir y decirles, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Sabemos que hay muchitos moscos aquí en la zona, se han reportado casos de dengue. ¿Qué te parece si venimos y te ayudamos a sacar lo que ya no necesitas y que se está acumulando agua y por ende se está convirtiendo en un larvario, ¿no? Entonces, enseñar también a los niños. Es buen momento, a veces no tenemos muchas actividades que hacer a los niños. Hay que enseñarlos a reconocer las larvas, que son los maromeritos que vemos en los floreros. Hay que enseñarles a los niños, mira, de aquí sale el mosquito hembra, pone un huevito,
si hay suficiente nivel de agua, eclosiona el huevo, se convierte en la larva, y es esa que sube, que baja y que hace como marometitas, y de ahí sale el mosco. Es un momento que también los papás tienen que enseñarles a los niños y ver en dónde se están reproduciendo. Y que esos moscos no son para nada benéficos. Que no son amigables, que dormimos con el enemigo en casa, porque llegamos a casa y a veces decimos, caramba, hay más moscos adentro de mi casa que afuera de mi casa. Claro. Entonces, ¿qué hay adentro de mi casa que está favoreciendo la reproducción de ese mosco? Claro. Pueden ser plantas, que muchas señoras tienen plantas en recipientes con agua. Esos recipientes hay que lavarse cada tercer día, pero no nada más, Omar, es sacar la planta y tirar el agua. Es lavar con un estropajo, con un cepillo, todo el fondo y todas las paredes del recipiente y volverle a colocar el agua y también lavar las raíces de las plantas. Pues ahí tienen ustedes esta información. Vamos a hacer un enlace hasta la India, donde mi compañera Indira Guerrero, corresponsal de la agencia AF, colaboradora de Canal 44, nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en uno de los países más poblados del planeta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India, con 1.300 millones de habitantes, es el cuarto país con más infecciones confirmadas de COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia. En las últimas horas alcanzó los 585.000 contagios, subiendo a un ritmo de cerca de 18.000 nuevos casos diarios. Aquí en la India, más de 16.000 personas han muerto, una cifra baja en comparación con los países con un número similar de casos, aunque los expertos temen de que sus hospitales no puedan hacer frente a un fuerte aumento de las infecciones. Nueva Delhi y la financiera ciudad de Bombay son dos de las más afectadas en el país. El gobierno, sin embargo, sigue siendo optimista, asegurando que el país tiene de momento una tasa de recuperación del 59%. Los números han tenido un significativo aumento en el último mes, cuando el gobierno comenzó la primera fase de alivio sobre las restricciones, presionado a la vez por los graves daños que el confinamiento causa a su economía y a sus poblaciones vulnerables. La India comenzó el pasado 25 de marzo, lo que ha sido hasta ahora el mayor confinamiento de la historia, paralizando por completo el movimiento del segundo país más poblado del mundo y acostumbrado a las aglomeraciones y a los mercados atestados y a las bulliciosas actividades callejeras. A partir de hoy, el país comienza formalmente una segunda fase de relajación con muchas de sus actividades reiniciadas, aunque con centros de reunión, gimnasios, escuelas y servicios de metro y aeropuertos cerrados. El martes, en su más reciente comparecencia ante el país, el primer ministro indio Narendra Modi alertó que desde que comenzó el alivio de las restricciones en el país, la negligencia en el comportamiento personal y social ha ido en aumento y urgió a los ciudadanos a volver a las normas de distanciamiento social. El gobierno además ha decidido la extensión hasta noviembre de un esquema que proporciona comida gratis a los más de 800 millones de personas pobres que viven en la pobreza. Reportó desde la India para el programa Coronavirus la Pandemia, Indira Guerrero. Con esta información vamos a la primera pausa. Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por continuar con nosotros en este domingo. Investigadores de China descubrieron una nueva cepa del virus de la gripe porcina con todas las características capaces de ocasionar una futura pandemia, según un estudio publicado este lunes por la revista científica de Estados Unidos llamada PNAS. En medio de los rebrotes en todo el mundo por la pandemia, la Organización Mundial de la Salud anunció que enviará un equipo de especialistas la semana próxima para investigar el origen del SARS-CoV-2, pero también investigarán un estudio chino sobre un nuevo virus de gripe encontrado en cerdos, de acuerdo con un portavoz de la organización.
Esta semana se conocieron detalles sobre el nuevo virus que se encuentra en cerdos chinos y que se volvió más infeccioso para los humanos, por lo que debe vigilarse de cerca en caso de que se convierta en un posible virus pandémico, según el estudio, que añadió que los cerdos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a humanos. Según la investigación, el virus de nombre G4EAH1N1 es muy reciente y tendría bastante facilidad para mutar. Que sea un virus nuevo, además, hace que las personas tengan poca inmunidad al mismo y la tasa de contagio potencial sea bastante elevada. Los científicos firmantes formados en China llaman a implementar con urgencia un control sobre este tipo de virus, especialmente entre los trabajadores de la industria porcina. De acuerdo con las primeras versiones, la nueva cepa de gripe que se identificó es similar a la gripe porcina de 2009, pero con algunos cambios, informó Rocío López Fonseca. Vamos a ver qué es lo que resulta de los estudios que se le hagan a esta gripa porcina recién descubierta en China. Ahora vamos hasta Chile con Edith Venegas. Ella es periodista de Canal 9 de Bio Bio, quien nos dará un reporte de lo que sucede en este país sudamericano. ¿Cómo están? Edith Venegas desde Chile para informarles un reporte y el avance del COVID-19 en nuestro país. En total, de acuerdo a las cifras entregadas por las autoridades, hay 279.393 personas. De esta cifra hay que dividir en quienes actualmente están contagiando, que son alrededor de 32.000 personas, y además quienes ya han sido recuperados, que de acuerdo a las autoridades son más de 240.000. Lo cierto es que las cifras se han transparentado aún más desde la llegada del nuevo ministro de Salud, Enrique París, quien se ha propuesto como meta también tener una mayor transparencia, sobre todo en la cifra de personas fallecidas, que ha generado bastantes dudas en nuestro país. Son 5.688 los decesos, los lamentables decesos por coronavirus en Chile desde que comenzó la pandemia, una cifra que a diario entregan las autoridades en el punto de prensa. Son cerca de 200 al día, son cerca de 200 el número de personas que fallecen en nuestro país. En cuanto a las medidas sanitarias, se mantiene la cuarentena en la región metropolitana, es el sector de Chile donde hay mayor preocupación, donde además se han generado los mayores brotes de contagio. Las clases se mantienen suspendidas en Chile, no hay novedades al respecto, todo lo que tiene relación con el mundo de la educación se mantiene a distancia, de acuerdo a lo señalado por las autoridades. También hay preocupación por la cantidad de ventiladores disponibles. En nuestro país todos los días se entrega el dato de cuántos ventiladores hay disponibles. La última cifra habla de 293 ventiladores disponibles. Son las cifras entregadas por las autoridades en Chile. Regresamos al estudio. Al vivir países de América Latina una indemia, es decir, 2 o más epidemias o brotes, presentan también un posible colapso de los sistemas de salud. El dengue y el COVID-19 tienen en apuros en algunos países de la región latinoamericana. Mucho, porque si de por sí vimos el año pasado cómo les fue con dengue grave a muchos pacientes, imagínate ahora aunado al COVID-19. Imagínatelos con esa tos esa dificultad respiratoria tan importante, más todo el dolor que traen en músculos y articulaciones por el dengue, que también lo está dando el COVID. Exacto. Entonces se incrementa ese dolor. Tenemos que restringir muchas veces el uso de paracetamol por ser hepatotóxico. Tenemos que estar cuidando más, esos casos tienen que estar hospitalizados y estar haciendo un monitoreo más continuo, ¿no? Hay gente que es muy consciente de el riesgo que se tiene, y esto lo vemos con los trabajadores de la salud. Cuando en una familia hay varios trabajadores de la salud, saben el riesgo que conlleva cada uno por su propia actividad específica dentro del sistema de salud, y tienden a hacer aislamientos. El caso concreto, una médico sale positiva, anestesióloga, pero sus contactos salen negativos. Todos sus contactos son también médicos, conviven en la misma casa habitación, pero todos ellos respetan el aislamiento. Llegan,
hola, hola, se separan, usan cubreboca dentro de casa, no comen juntos, hay quien les prepara su alimento, llegan, cada uno se sirve y se va a su recámara y están en cierto aislamiento voluntario dentro de su misma casa habitación. Cosa que no sucede, por ejemplo, cuando hay otra persona que también es trabajador de la salud, los demás no son trabajadores de la salud, son el grupo de millennials que nos está dando muchos problemas porque son los jóvenes de que dicen, a mí no me pasa nada, son inventos del gobierno, son para tenernos encerrados, es una manera de tenernos encarcelados en casa y bueno, una serie de teorías que trae la gente y no respetan el aislamiento dentro de casa. Y hubo el caso de un médico interno y toda su familia se contagió. Fueron 6 miembros de su familia que se contagiaron. Afortunadamente con síntomas leves. Pero ¿qué hubiera pasado si todos hubieran estado graves? Claro. Y una persona puede estar enferma de dengue y otra persona puede estar enferma de COVID y sí, claro. No hay cuidados. Exacto. Se rompe el sistema de no cuidados. Hay que perder de vista que los cuidados para el dengue siguen siendo los mismos. Uso de repelentes, uso de blusas o camisas de manga larga, sobre todo ropa clara. Y dicen, ¿por qué ropa clara? Pues para identificar el mosco y darle el manazo, ¿no? No es de que a lo mejor en la otra vida fue mi tatarabuela y que no hay que... No, duro con él porque también nos puede causar problemas. ¿Cuál es el problema? Es que tengamos un enfermo en casa, ese mosco llega, pique al enfermo y luego pique a los otros miembros de la familia y entonces se hace ahí contagio. Hay que recordar que el dengue no se transmite de persona a persona. Necesitamos al mosquito vector para poder adquirir la enfermedad. Pero este mosquito no es cualquier mosquito. No, es el Aedes aegypti, que el Aedes aegypti, bueno, es un mosco súper poderoso, yo le digo, porque transmite dengue, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, mayaro, y todas las que le quieras agregar más, porque son varias enfermedades. Sin embargo, no es fácil de reconocer a simple vista este mosquito. Sí, claro, por supuesto. Sí. Es el que la gente le llama el mosco negro patas pintas. Sí, su cuerpo es negro y tiene las patas rayadas. Entonces, a simple vista lo podemos identificar. De cualquier forma, mejor matarlo, todos, o sea, ¿no? Pues, sí. Hay que matar a todos los mosquitos. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en ciudades, me estoy imaginando, por ejemplo, muy tropicales, Puerto Vallarta, toda la zona selvática de México, que precisamente es donde tenemos el COVID-19 y los casos más fuertes de dengue? ¿Qué ocurre con los sistemas de salud ahí? ¿Qué pasa en caso de que se presenten demasiados casos? Mira, los sistemas de salud, los servicios de urgencias pueden colapsar. Simplemente el año pasado veíamos, y si tú te recuerdas, cómo estaban las filas en todos los hospitales aquí en Guadalajara para tomarse muestras porque traían dengue. Entonces ahora, si por un lado tengo un cierto número de pacientes con dengue y otro cierto número de pacientes con COVID y no tengo la estrategia suficiente para tenerlos alejados unos de otros, los de COVID pueden contagiar a los de dengue. Y si en ese hospital no hay medidas de control y andan mosquitos, pueden picar a los pacientes con dengue y luego ir a picar a los de COVID. Entonces, puede ser ahí una situación que se tendría que tener bajo control en todas las unidades hospitalarias. Claro. En el caso de los pacientes con COVID, una persona que necesita ser hospitalizada es dejada en el hospital y pues no les permiten a los familiares estar en contacto. Esa es una situación difícil a la cual nos enfrentamos todos los días porque no es una enfermedad común, es una enfermedad altamente transmisible con una letalidad bastante importante. Entonces, todo el paciente que llega es inmediatamente aislado. Como no guardó el aislamiento en casa, entonces se aísla completamente. Entonces se aísla y no se permiten visitas.
No se permiten, en algunos hospitales que tienen toda la infraestructura se está permitiendo la videollamada, pero el hospital tiene que tener cierta infraestructura para poder estar haciendo las videollamadas, ¿no? Ya sea en electricidad, en internet. Sobre todo más bien en la accesibilidad en internet, y se tiene que tener un programa especial para las videollamadas, o bueno, los celulares que también lo tenemos, pero no se permite la entrada de celular al paciente. Claro. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, antes de ir a una pausa, qué pasa cuando una persona es diagnosticada con dengue y se puede ir complicando? ¿Qué es lo que ocurre para tener un dengue clásico a un dengue grave? Nosotros cuando un paciente llega con síntomas de dengue, le tomamos una biometría hemática y le tomamos pruebas de función hepática. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estar vigilando el monitoreo de plaquetas. Ese es un indicador que nos da si puede evolucionar a un dengue grave o solamente se va a quedar como un dengue no grave o como un dengue con signos de alarma, ¿sí? Entonces, cada 48 horas monitoreamos las plaquetas y entonces vamos viendo la evolución de ese paciente, si está evolucionando hacia un dengue grave o si solamente es un dengue no grave. Es de acuerdo a la idiosincrasia del paciente, de acuerdo a su sistema inmunológico, cómo esté respondiendo, cómo va a evolucionar la enfermedad. Por eso, igual que con el COVID-19, es muy necesario estar prevenidos, tener un cuerpo fuerte, un sistema fuerte. Por eso hay que alimentarnos sanamente, frutas, verduras, no comer comida chatarra, no tomar bebidas azucaradas, jugos azucarados no. Hay que estar muy bien hidratados, hay que consumir más o menos de 3 a 4 litros de líquidos. No es agua pura, es el caldito, la sopita, la fruta, los jugos naturales, aguas frescas. Sí, jugos naturales, ¿no? Estos procesados que venden en el supermercado. La cantidad de azúcar que traen los jugos procesados es muchísima. Igual hay algunas familias que también al agua fresca, pues también le ponen una cantidad considerable de azúcar. Entonces, pues ¿a qué queremos que nos sepa? ¿A azúcar o a la fruta, no? Entonces, más bien con el azúcar que trae la fruta. Pues ustedes ahí tienen los consejos de nuestra epidemióloga Marina Casten Monjes. Ojalá los puedan atender. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Estamos de vuelta en Coronavirus, la pandemia. Lamentablemente, América Latina ya reporta decesos de muertes maternas por COVID-19. La mitad de ellos se concentran en México. México reportó 1.312 contagios de embarazadas y la muerte de 50 a causa de la COVID-19. Brasil informó que hubo 36 decesos, Bolivia 4 y Argentina 1. Son casos que dieron a conocer a la Organización Panamericana de la Salud. Habla Alma Virginia Camacho Hubner del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hemos visto un incremento alarmante del número de contagios de la COVID-19 en mujeres embarazadas. También, lamentablemente, estamos identificando un número adicional de muertes maternas por la COVID, por la misma epidemia, y también asociadas a la COVID como causa de muerte materna indirecta. El especialista en obstetricia y asesor regional en salud materna de la Organización Panamericana de la Salud, Bremen de Mucio, consultó con algunos países las cifras de contagios y muertes, entre ellos México. Yo consulté en estos días a mis colegas de los países y algunos de ellos pudieron compartir información. Hay otros que hemos encontrado ciertas dificultades en lo que tiene que ver con el transparentar esa información. Ustedes saben que la muerte materna, aún antes de la pandemia, es un indicador muchas veces que no solo es clínico epidemiológico, sino que también es un indicador político, y eso ha hecho que en muchos casos
el tema tenga algunas dificultades. Los países no miden igual este indicador. Por ejemplo, México registró los decesos por este virus, pero otras naciones están combinando muertes por COVID y con COVID, informó Elizabeth Ortiz. Y ahora vamos a hacer un enlace hasta Guatemala, donde Javier Corleto, el coordinador general de TV-USAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos dará un reporte de lo que ha sucedido en este país. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. Al iniciar el mes de julio, la cifra en nuestro país es de 9.011 infectados, 14.961 casos activos, 3.231 recuperados y 817 fallecidos. La región más afectada es la central, compuesta por los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango, con el 74% de los casos. El gobierno de Guatemala ha hecho una serie de cambios y estrategias para mitigar la infección, pero ha sido difícil debido al crecimiento de las personas infectadas y los centros hospitaleros están llegando al límite de su capacidad. Se mantienen las medidas de confinamiento a fin de prevenir la propagación del virus. Se mantiene el toque de queda desde las 18 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Los días domingos se encuentra cerrado el país y se ha optado por utilizar el número de placa de los automóviles en terminaciones pares o impares para circular en determinados días y así dividir el tráfico que se ha tornado muy fuerte, sobre todo en horario de inicio de toque de queda. Se continúa con las medidas de protección hacia los niños y personas de la tercera edad. El bono familia, aporte de 1,000 quetzales que el gobierno distribuyó a través de los registros de consumos de energía eléctrica, alcanzó el 1,000,000 de beneficiarios en su primera de 3 entregas. La Universidad de San Carlos de Guatemala se ha sumado desde un inicio contra el coronavirus. El laboratorio LARSA de esta universidad ha iniciado ya el proceso de pruebas de coronavirus COVID-19 con una capacidad para realizar 100 pruebas diagnósticas en 5 horas. Con lo que se está apoyando al Laboratorio Nacional de Salud en el procesamiento de pruebas y así disminuir la espera de resultados. Abrazo a la distancia y que estén bien, amigos de Iberoamérica. Saludos. Ante los riesgos que puede ocasionar que una mujer embarazada pueda contraer COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se pronuncia a favor de realizar pruebas de laboratorio como parte de un monitoreo general. Las mujeres embarazadas son consideradas un grupo de mayor riesgo para enfermedades infecciosas, no solo COVID-19, sino incluso para otras muchas, por ejemplo, para influenza. Y recordemos que las mujeres embarazadas son uno de los grupos prioritarios para vacunación por influenza. En el caso de COVID-19, de igual manera se consideran un grupo de alto riesgo por varios motivos. Primero, el embarazo es un estado evidentemente fisiológico, pero con cierto grado de inmunosupresión, y la inmunosupresión de alguna manera propicia la aparición de ciertas infecciones. Por eso es recomendable durante el embarazo la realización de diversas pruebas de laboratorio para detectar enfermedades infecciosas crónicas. Por ejemplo, en la actualidad es una recomendación universal que a toda mujer embarazada se le realicen exámenes para detección de VIH. Para el caso de SARS-CoV-2, para el caso de COVID-19, algunos países están recomendando la realización universal de pruebas de laboratorio a mujeres embarazadas. Yo estoy plenamente de acuerdo en ese monitoreo a través del laboratorio, porque la mayor parte de los estudios que se han realizado en mujeres embarazadas que tienen COVID-19 han mostrado que aunque la mayor parte de ellas tienen una forma leve a moderada de la enfermedad, sí existe un mayor riesgo de la forma grave a crítica de la enfermedad y eventualmente la muerte por COVID-19.
muchos países en América Latina ya están reportando fallecimientos por COVID-19 en mujeres embarazadas. México no es la excepción. El caso de las mujeres que se enferman con COVID durante el embarazo también, por supuesto, depende de la fase del embarazo en la que ocurre la infección. También ha llevado a la investigación y alertar respecto de la posibilidad de que el virus se transmita verticalmente a el producto y eventualmente pueda generar, dependiendo de la fase del embarazo en donde ocurre la infección, algún trastorno genético al recién nacido. Lo que sí se ha empezado a observar es que en las mujeres embarazadas por COVID es posible que sea un poco más alta la frecuencia de embarazos de pretérmino o de partos pretérmino o de prematurez. Hay un estudio muy interesante publicado en una revista llamada Pathogens, reciente, hace escasos mes y medio, en donde se analiza a 257 mujeres que tuvieron infección por COVID durante el embarazo y se encontró 28% de prematurez. Eso es más alto que en la población estándar. La gravedad con la que puede presentarse COVID durante el embarazo. Número 2, ¿puede transmitirse por vía vertical? Número 3, si se transmite por vía vertical, ¿cómo se comporta el COVID en el recién nacido infectado? Número 4, si la infección por COVID ocurre temprano durante el embarazo, ¿puede generar algún trastorno genético? Las mujeres más jóvenes embarazadas que tienen COVID-19 tienen menor gravedad que las mujeres, por ejemplo, por arriba de los 35 años de edad y que están gestando y se infectan por COVID-19. Es decir, en ese sentido el comportamiento es más o menos similar al resto de la población. Y por otro lado también las enfermedades concomitantes como diabetes, y por cierto hay que recordar que durante el embarazo se puede presentar diabetes gestacional, lo cual no sabemos aún si representa un riesgo mayor de gravedad o fatalidad por COVID-19. Está en una fase de estudio. ¿Qué es lo que ocurre, Omar? Lo que ocurre es que tenemos una enfermedad que ha iniciado apenas hace 6 meses, una pandemia con una evolución de 6 meses. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, que se embarazaron en noviembre del año pasado y que para diciembre, cuando apareció la enfermedad en China, tenían cursando, por ejemplo, un mes de gestación. Si algunas de ellas se infectaron durante esas tempranas etapas de su embarazo, son mujeres que apenas en un par de meses posiblemente estemos viendo sus nacimientos, el nacimiento de sus bebés, y para entonces seguramente surgirán múltiples estudios en donde se habrá de describir cuál es el estado de los bebés en el caso de mujeres cuya infección por SARS-CoV-2 ocurrió durante el primer trimestre del embarazo, que es el tiempo fundamental para la organogénesis, para el desarrollo de la mayor parte de nuestros órganos y sistemas. Existe más riesgo, por ejemplo, de trastornos genéticos derivados de infección durante el primer trimestre del embarazo comparativamente con los otros trimestres. En los otros trimestres lo que puede ocurrir sí es eventualmente transmisión vertical, aunque todavía los estudios
siguen en debate respecto de si existe transmisión vertical. Han sido muy pocos los casos en donde aparentemente ha ocurrido transmisión vertical. Es decir, que la madre transmita el virus al producto. Pues ahí tienen ustedes las recomendaciones que hace el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de vuelta en Coronavirus, la pandemia. Vamos a hacer un enlace hasta Italia, donde nuestro compañero Álvaro Caballero nos va a decir qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo en Roma. Hola, buen día, Omar. Pues aquí en Italia lo peor de la pandemia ya ha pasado, aunque preocupan en los últimos días algunos rebrotes que están haciendo que los casos vuelvan a crecer. Ayer, por primera vez en una semana, volvían a ser más de 200 los casos registrados en 24 horas y aparecen nuevos focos del virus en diferentes puntos del país. El más importante ahora mismo está en Mondragone, una ciudad cerca de Nápoles, en el sur. Allí se tuvo que poner en cuarentena a 700 personas por un brote que afecta a más de 60. Se trata sobre todo de inmigrantes búlgaros que trabajan en el campo. La semana pasada estos salieron a protestar y se enfrentaron con los vecinos locales, que les acusaban de expandir el virus. El conflicto fue tal que intervino el ejército. Algunos políticos, como el ultraderechista Matteo Salvini, ha visitado ya 2 veces el lugar con un discurso anti-inmigración. El otro brote más importante está ahora mismo en una empresa de repartos de Bolonia, en el norte. Aquí son más de 120 los infectados. Y hay otras empresas de logística de la ciudad que presentan también algunas decenas más. A pesar de ello, la empresa sigue operativa, algo que ha generado polémica con los sindicatos. En cuanto a los fallecidos, la curva sigue sin bajar y de hecho ayer se vivió un nuevo máximo respecto a los números de los últimos días. Son 30 los muertos con coronavirus, cuando en la última semana había días en los que eran alrededor de una decena. Además, conforme mejora el tiempo, crece la llegada de barcos con inmigrantes desde el norte de África, y en algunos de ellos se están empezando a dar casos de coronavirus. Pero más allá de la crisis sanitaria, preocupa en Italia la crisis económica, que se está cebando sobre todo con los sectores más desfavorecidos. Precisamente hoy ha salido a la luz el informe anual del Instituto de Estadística, que muestra cómo la crisis va a profundizar aún más las desigualdades que ya se daban en el país. Salen peor parados los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de las regiones del sur, que son tradicionalmente las más pobres. Las razones principales son que no todos han podido adaptar con la misma velocidad al teletrabajo y a la educación a distancia, que se han implantado un poco improvisadamente conforme se decretaban los cierres de colegios y empresas. Los niños más pobres o los que viven en el sur no tienen las mismas facilidades para conseguir un ordenador o una tablet con la que poder hacer las lecciones a distancia, y esto está haciendo que se queden atrás respecto a los que tienen más recursos. Estas condiciones van a provocar que disminuya la natalidad, ya de por sí muy baja en Italia, por la situación de incertidumbre que viven muchas familias respecto a su futuro y a su empleo. La crisis también afecta a los trabajadores irregulares, que tienen más dificultad para acceder a las ayudas del gobierno, y a los inmigrantes, que a pesar de una regularización masiva que se aprobó hace casi 2 meses, muchos siguen siendo explotados en los campos. En este contexto, Italia confía sobre todo en el turismo, que empieza a llegar con cuentagotas desde el exterior, y que se espera que vaya más desde que la Unión Europea abrió las fronteras con el resto del mundo hace 2 días. Una apertura de la que se excluye de momento a países como Estados Unidos y a prácticamente toda América Latina. Esto es todo desde Roma. Y de Italia nos vamos hasta Colombia, donde Cristian Correa, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, nos va a dar un reporte muy completo de lo que está sucediendo allá en Colombia. Adelante, Cristian. Hola, un saludo muy especial a todo el equipo del Canal 44 de México y del programa Coronavirus, la pandemia. Desde Colombia les contamos que en este momento pues la situación no es menos crítica a diferencia del resto de países de la región. En Colombia los contagios por COVID-19 se acercan a los 107.000 casos. La cifra positiva pues dentro de toda esta situación son los recuperados, que están aproximadamente entre 45.000 personas e infortunadamente pues cerca de 3.500 personas que perdieron la vida por el COVID-19. En este momento aproximadamente hay 57.000 personas con el virus activos, personas luchando. Lo positivo también dentro de todo esto es que aproximadamente el 89%, entre el 89 y el 90% de estas personas están haciendo una recuperación domiciliaria, es decir, pues están superando este virus en aislamiento en sus casas, y es muy bueno, pues no está colapsando el sistema de salud. Esto pues a nivel general. Sin embargo, hay algunas ciudades específicas
críticas como Bogotá y Medellín, donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos sigue siendo muy alta, y por eso le hicieron un llamado al gobierno nacional para reaccionar frente a esta situación con más respiradores artificiales y con capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos. En Bogotá se llegó ya a un punto en el que se marcó el 75% de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Ante este llamado, pues el gobierno nacional respondió con más respiradores artificiales que hicieron que la cifra bajara del 75% al 50% de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Frente a este tema de la asistencia hospitalaria, pues se ha entretejido toda una línea y un apoyo, una malla de colaboración entre los departamentos, que son los estados en Colombia, donde, por ejemplo, en el caso de Antioquia, Medellín ha servido de lugar de hospitalización y de atención a pacientes que provienen del Pacífico, que provienen del Chocó, que provienen del Bajo Cauca antioqueño. En el caso de nuestra región, por ejemplo, en Santander, le ha servido y le presta en este momento servicios también a pacientes que provienen de los llanos orientales, del departamento del Cesar, incluso de algunas partes del norte de Santander. Así que pues se ha entretejido toda una malla de solidaridad entre los sistemas de salud también en los departamentos. Y un dato muy importante, en este momento se está desarrollando una nueva jornada de días sin IVA, una excepción tributaria que creó el gobierno nacional en el marco de la reciente reforma tributaria y que se está aplicando en medio de la pandemia del COVID-19 para darle un respiro a la economía. La situación particular en esta segunda jornada es que el gobierno le dio vía libre a los mandatarios locales para aplicar medidas como el pico y cédula, como el pico y género y como las jornadas extendidas de ventas por 24 horas ante pues el mal comportamiento de la ciudadanía en la primera jornada, cuando no respetaron el distanciamiento social, cuando generaron aglomeraciones y sobre todo cuando no usaron las herramientas de bioseguridad como el tapabocas, como las caretas y como los guantes. Pues este es un pequeño balance de la situación que se presenta en Colombia por estos días alrededor del COVID-19. Igual que en el resto del continente, la cifra de contagios no sigue bajando y por eso las autoridades siguen atentas a esta situación. Desde Bucaramanga les informó Cristian Correa del Sistema Informativo del Canal Tro. Cumplimos ya 6 meses de esta pandemia, de que el coronavirus, el COVID-19, ha trastocado todos los rincones del planeta. Aquí en el estudio, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos da un análisis de todas las cosas que han cambiado a lo largo de este periodo. Adelante. El 31 de diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de China daban cuenta a la Organización Mundial de la Salud de un brote de neumonías virales ocurridas particularmente en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Y pues este brote inusual llamó la atención porque muy pronto se identifica que es causado por un nuevo patógeno, un coronavirus, y habiendo tenido el antecedente de 2 epidemias en las 2 décadas anteriores, una de ellas la causada por SARS en el 2002 y la otra causada por MERS en el 2013 aproximadamente, se alertó a que esta podría convertirse en una epidemia de gran magnitud. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, casi 11 millones de casos ya en todo el mundo, afectando a 188 países o regiones y más de 500,000 fallecimientos, una pandemia de gran magnitud. A esta pandemia le ha caracterizado el que sus epicentros han sido rotativos. El primer gran epicentro, bueno, pues es China y específicamente la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan, 12 millones de habitantes en esta ciudad, una ciudad muy grande, muy poblada, y la provincia 70 millones de habitantes aproximadamente. Posterior a esto, el epicentro se traslada a España, Italia, España, Francia, de alguna manera, Inglaterra. Europa se convierte entonces prácticamente a 2 meses de distancia, 3 a lo sumo, en el nuevo epicentro. Y vimos lo que ocurrió. Algunas de las regiones de Italia, por ejemplo Lombardía,
fueron las más afectadas, con números impresionantes, incluso en algunos días con hasta 1.500 nuevos casos diarios y con más de 300 fallecimientos diarios solamente en una región, algo verdaderamente impactante. Y como bien lo dices tú, el tercer epicentro viene a los Estados Unidos. Hoy por hoy es el país con mayor número de casos, es el país más afectado a lo largo de la pandemia, tanto en número de infecciones como también de fallecimientos. Y pues finalmente estamos ante otro nuevo epicentro que efectivamente son algunos países de América Latina, en donde está Brasil, en donde está Chile también con un número considerable de casos, Perú también con un número significativo y México. Ahí están las cosas con epicentros por lo pronto rotativos. Bueno, estamos en 12 de letalidad, 12 de cada 100 que tienen diagnóstico confirmado. Claro que aquí entra una variable, Omar, hay que decirlo porque México no está haciendo diagnóstico laboratorial de todos los casos de COVID. Con el sistema que ha adoptado, el sistema Centinela, solo realiza pruebas al 10% de los casos que tienen enfermedad leve a moderada, aunque sí realiza el 100% de pruebas a las personas con enfermedad grave a crítica, pero el no tener entonces una cantidad de pruebas en todos los pacientes con sospecha de COVID, independientemente de la gravedad de los síntomas, y también el no tener pruebas de laboratorio en todos los contactos que se van generando de estos pacientes confirmados, ha llevado a México a una situación en donde el número de casos es indudablemente menor al que realmente existen. El propio subsecretario López-Gatell lo ha señalado cuando dice el número de casos que reportamos, en este momento alrededor de 200,000, se debe multiplicar por 8 y ahí podríamos estar en la realidad del número de casos. Entonces, las muertes que ocurren, como se dividen entre el número total de casos, pues esto nos da una letalidad mucho más alta, que de cualquier manera no dudo que tengamos una letalidad alta, muy alta en México. ¿Por qué motivo? Porque también, y así lo ha señalado el propio subsecretario Hugo López-Gatell, el número de fallecimientos se está revisando, porque todo parece indicar que en la realidad es el doble de los reportados hasta ahora con diagnóstico de COVID. ¿Por qué? Porque fallecieron muchas personas con diagnóstico de neumonía viral atípica, cuando muy probablemente eran casos ya de COVID-19. Para concluir con la emisión de este domingo, le presento a un Romibot. Es un robot capaz de medir la temperatura y el oxígeno en la sangre para identificar síntomas de coronavirus. Una innovación mexicana. Rumibot COVID-19, un robot mexicano capaz de medir la temperatura y el oxígeno en la sangre e interactuar verbalmente con pacientes para identificar síntomas de coronavirus, ya opera en entidades bancarias, supermercados y próximamente en un hospital público. Aldo Luébano, CEO de Rumi, la firma de ingenieros mexicanos que desarrolló el robot, explica que la pandemia plantea la necesidad de usar robots para evitar el contacto y el contagio. Los robots llegaron no para sustituir a los humanos, sino justamente en este tipo de situaciones, de pandemias, donde se requiera realmente darle un valor fuerte a la vida de las personas. Y la pandemia abre los ojos de las organizaciones para darnos cuenta que se requieren robots para poder evitar el contacto uno a uno entre las personas. Con el apoyo de grandes empresas tecnológicas, desarrollaron en apenas 2 semanas un robot capaz de ayudar en el diagnóstico de coronavirus. La compañía trabajó con 2 infectólogos y se apoyó en tecnología de Intel, que provee soluciones de procesamiento de inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos, y de Amazon Web Services, que otorga la nube, el aprendizaje automático y el análisis e identificación de personas y lugares a través de Amazon Recognition.
El primero de esos modelos que desarrollamos fue un robot para el proceso del triage, un proceso de evaluación médica que se hace en los hospitales con la intención de fungir como un primer filtro sanitario y poder discernir cuando alguien es candidato a tener COVID-19 o ya tiene COVID-19 mediante un conjunto de preguntas, que se hacen en un cuestionario publicado por la Secretaría de Salud, más aparte la medición tanto de temperatura como con la utilización del oxímetro para poder identificar disnea, que son los síntomas que se pueden presentar. La empresa lleva 6 años en México en el desarrollo de robots humanoides para asistencia en sectores como turismo, retail y bancos, y la pandemia les dio la oportunidad de crear un robot para ayudar a las instituciones médicas públicas y privadas a atender posibles casos de pacientes con coronavirus. La firma tiene la capacidad de desplegar 100 robots que pueden ser usados en hospitales, empresas y aeropuertos, y se espera que en unas 2 semanas ya tengan presencia en por lo menos un hospital mexicano. Ahí tiene usted el programa del día de hoy, de este domingo. Yo le invito a que continúe en la señal de todos y todos los días a las 9 de la mañana por Canal 44. Usted puede ver Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.